Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Genial! Comenzamos un nuevo tutorial dedicado al flamante campeón de Chile 2018, el gran maestro Cristóbal Enríquez Villagra. Yes, boss. Contarles que el Toby obtiene por segunda vez este título en la historia del ajedrez. Hoy día estaremos revisando las mejores posiciones y producciones que él realizó durante el torneo, que ganó con nada menos que 10 puntos en 11 partidas. Este campeonato reunió a los 12 mejores jugadores del país y se realizó en la Corporación de Lo Prado. Si necesitan saber más detalles, lo pueden ver en el link que les voy a dejar en la descripción del video. Sin más preámbulos, nos vamos a las partidas. Bien, partimos con una posición que se produce Cristóbal Enríquez jugando con las piezas blancas contra Marcelo Llorens. Ya vamos a revisar rápidamente la apertura. E4, ¿cierto? C5, la defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5. ¿Sí? Planteando la variante Rosolimo. Entonces, G6, alfil por, peón por. ¿Ya? Básicamente en esta variante la blanca entrega la pareja alfiles para crear algunas debilidades en la estructura, y el negro por su parte también se queda con la pareja alfiles, que en cualquier momento, si la posición se llega a abrir, esos alfiles son bastante peligrosos. Ahora, el blanco, aparte de que queda con esta ventaja estructural, en este tipo de posiciones logra una ventaja de espacio que le significa muchas opciones de poder ir apretando al oponente. Esa es básicamente la idea. Entonces juegan enroque, alfil G7, torre 1 y caballo H6 para preparar la jugada enroque. Todo esto es algo bastante teórico. A mí en lo personal me llama la atención esa maniobra caballo H6. Claro, la idea es que después de enroque ese caballo se puede mejorar con F6, caballo F7 y tratar de ir maniobrando hasta tener la opción de en algún momento tratar de abrir la posición. Entonces C3 juega Cristóbal, enroque D4, ¿sí? Formando el centro de peones ideal. Peón por. Y en este momento Marcelo juega D6. Interesante también aquí, y parece que es más jugado, D5, rápidamente atacando el centro. Entonces, generalmente aquí el blanco tiene que pasar para no quedar con una debilidad ahí, ¿cierto? Para que no se debilite la estructura, generalmente pasa, y ahí se puede jugar F6. Esa jugada tiene varias funciones. Primero está tratando de atacar obviamente ese centro, y también prepara el reciclaje de este caballo para darle una mejor ubicación. Aquí hay varias variantes. Está caballo de 2 y está también peón por, que es una de las alternativas más sanas en esta posición. Peón por, ¿cierto? Peón por. Y ahora H3. Es muy importante jugar a restringir este alfil. Este alfil generalmente, si logra ponerse en G4 y en algunas variantes cambiarse, es bastante bueno para el negro eso. Entonces esta jugada H3 mantiene el alfil fuera de juego, y esta pieza también la mantiene obligadamente con la única posibilidad de incorporarse al juego por F7. O sea, aquí hay partidas donde se ha seguido caballo F7, caballo C3, y aquí se ha jugado alfil F4, torre 8. Yo les recomiendo aquí algunos juegos bien interesantes. Por ejemplo, la partida Inarquet con Gelfand, que se jugó en un rápido el 2016. Muy interesante cómo tratar estas posiciones. También una partida del gran maestro Rubén Felgaer en esta misma posición contra Ax en el año 1999 en Oropesa del Mar. Aplica un plan típico en estas posiciones, que es el ataque contra estos peones. Estos peones son débiles en esta posición, son objetivos de ataque. Por ejemplo, en la partida se jugó dama de 6. Pueden mirar esa posición. También torre 8 es otra opción en esta posición. ¿Ya? Todas partidas para que ustedes puedan ver y cómo se progresa sobre esos peones débiles. Pero bueno, Marcelo eligió aquí D6. Que es interesante también porque hay muchas partidas donde se juega con F6, se lleva el caballo F7 y después se prepara en algún momento E5. Es otra opción. Entonces aquí Cristóbal juega H3, restringiendo la posición, ¿cierto?, del alfil y del caballo, y Marcelo juega torre D8. Más popular y más jugada por los grandes maestros es aquí inmediatamente F6. Las partidas siguen caballo C3 generalmente, y ahora a caballo F7. El blanco puede elegir entre dos disposiciones de piezas, jugar con el alfil E3 o también jugar aquí con B3, y se producen
algunas posiciones de este tipo: dama 5, alfil B2 y dama H5, ¿ah? Con una posición estadísticamente bastante pareja, ¿ah? Si uno revisa la base de datos se da cuenta que de un cúmulo de partidas la cosa anda bastante pareja, hay igualdad de victorias para el blanco, para el negro y algunas tablas, por lo tanto es una posición bastante confiable. Pero acá jugó torre D8, entonces bueno, Cristóbal juega caballo C3 desarrollando sus piezas, y yo creo que aquí se produce un primer momento, una primera imprecisión, creo yo, que deja a la negra en una situación un poco delicada, con menos espacio y bastante apretada. Aquí se podía transponer jugando F6 y buscando llevar el caballo a F7 y maniobrar hasta que en algún momento se pueda jugar E5. Decir que esto no significa que el negro esté mejor, ni mucho menos. Siempre el blanco, al tener más espacio aquí, y en la medida que el negro no tenga ninguna reacción para romper ese centro, el blanco está mejor, porque tiene más espacio, más libertad de acción y más libertad de movimiento. Pero aquí se produce F5. Entonces allí empieza el primer problema, porque ahora Cristóbal obviamente pasa y el espacio se empieza a notar. El caballo queda mal ubicado, Marcelo trató de llevarlo inmediatamente al juego y ahora Cristóbal lo fue atenazando y apretando, ahí quedando bastante restringido. Aquí todavía era tiempo de jugar caballo H6. Yo creo que aquí la jugada que hace Marcelo complica más las cosas todavía, porque ahora sí que se está quedando sin predicción con ese caballo. Quizá aquí se podía jugar caballo H6. Y al momento de, por ejemplo, alfil F4, desarrollando las piezas, obviamente no se puede comer torre por B2 porque estaría ese golpe táctico ahí, ¿cierto? Que ganaría una pieza. Entonces, a alfil F4, el negro podría aspirar a mejorar esa pieza, a darle una mejor ubicación ahora jugando caballo G4, con idea de caballo F6, ¿cierto? Obviamente esa pieza no se puede capturar acá porque después de peón por, la táctica, ¿cierto?, se recuperaría material y habrían complicaciones que serían favorables al negro en esta posición. Entonces, pero se jugó caballo H8 y ahora, bueno, Cristóbal jugó dama C2 para desarrollar el alfil en algún momento, H6, que es lógico tratar de jugar en algún momento G5 y para mejorar ese caballo por G6, etc. En términos generales, el negro busca aquí atacar en el flanco de rey, ¿sí? Eso es lo que busca hacer el negro. H4, y ahora para restringir obviamente el avance, dama 5 juega Marcelo, alfil F4 y ahora dama B4, ¿sí? Y aquí Cristóbal en realidad plantea una celada, igual era interesante jugar B3, pero Cristóbal encuentra otra idea bastante buena, que es como una especie de darle la posibilidad a Marcelo de que se coma el peón, pero para que descoloque un poquito sus piezas y aprovechar tácticamente las deficiencias que tiene acá, la falta de armonía en las piezas y que está muy restringido, ¿sí? Entonces jugó dama de 2, sacrificando ese peón. Marcelo aceptó el reto, tomó, y ahora dama 3. Entonces, ahora ya tenemos varios detalles aquí. Se está cayendo un peón por este lado, la dama está un tanto expuesta, ¿cierto?, al ataque de las piezas, y Cristóbal va a tratar de aprovechar todos estos factores. Entonces Marcelo juega alfil A6, obviamente trata de completar el desarrollo de las piezas, porque se está amenazando torre B1, no hay tiempo de defender el peón, ¿cierto? Y aquí empiezan los fuegos artificiales. Una jugada muy fuerte de Cristóbal. Ustedes podrían parar el video y tratar de encontrar cuál es el golpe. Justamente aquí, alfil por D6. Entonces, ese peón, ese alfil no se puede comer, obviamente, porque si se come esa pieza, el avance del peón sería terrible, porque atacaría a la torre, está amenazando coronar, habría que hacer una jugada como torre 8, y ahora después de este torre B1 no se puede evitar que siga el cambio de la torre arriba en B8 y después el peón corone. Entonces no se podía aceptar ese regalo, ¿cierto? Entonces, aquí Marcelo optó por defender el peón, y ahora Cristóbal siguió jugando de manera muy precisa, retiró el alfil primero, planteando la amenaza sobre H6, Marcelo defendió ese peón, y ahora caballo A4. Esa jugada es muy fuerte porque el caballo se dirige a C5 y a D7, y la dama empieza a estar en problemas. Se retira la dama, un toque al alfil, y ahora aquí, bueno, jugar alfil C8 podría haber sido otra posibilidad, pero era prácticamente no aspirar a nada de contrajuego, quedar con todas las piezas encerradas en primera fila, ¿sí? Después habría podido seguir caballo 5 seguramente, y la presión enorme. Entonces Marcelo optó a lo mejor, yo creo, por entregar la calidad para ver si se podía soltar, pero aquí ya Cristóbal juega con bastante precisión, caballo D7, alfil D5, ¿cierto?, buscando algún contrajuego en algún momento, y ahora
Cristóbal cambia las piezas y aprovecha la fuerza que significa las torres que tiene, ¿cierto? Obviamente, y va a entrar a la séptima fila, decidiendo la partida, que terminó rápidamente después de esta jugada, ¿cierto? Ahí está ya simplificando toda la posición y quedando con una ventaja muy grande. El negro está prácticamente con otra pieza de menos ahí. Pero aquí llega el error decisivo, ¿cierto? Juega C5 y ahí abandonó porque obviamente después de rey por cae una pieza, ¿cierto? Con este jaque. Una partida interesante. El negro no tenía una mala posición, pero no era fácil jugar. Había que conocer, recordar bien el plan con F6 y estar un poco a la espera ahí para mejorar el caballo, maniobrar y en algún momento preparar el E5. Esta posición se produce después de la jugada 22 del negro. Entonces, está bastante complicado porque primero que nada tiene harto tiempo de menos en esta situación. Yo estaba mirando la partida en línea y Robert tenía más de 30 minutos a favor, según lo que se veía en la transmisión. Entonces, bueno, el negro está amenazando obviamente alfil por torre, ¿sí? Alfil por torre, y estos peones avanzan amenazadores, ¿cierto? También se podría tener un poco de temor aquí a la jugada F3, dejando ese alfil prácticamente fuera del juego. ¿Cómo jugar? Aquí es un momento crítico porque se plantean esas dos amenazas y no es fácil tomar una decisión. En la partida, bueno, Robert jugó alfil por E4, a lo que vino la obvia, ¿cierto? Alfil por. Vino la que era obvia en ese momento, torre por E4, ¿cierto? Y eliminando el alfil, porque claro, con alfil por está amenazando una entrada sobre H7. Ahí se elimina la pieza y luego está cayendo la torre, ¿cierto? Dama por y alfil por, ¿sí? Pero aquí también es interesante pensar en torre D1 en este momento. Torre D1 parece que también era una opción, y ahí frente a una movida como F3, bueno, alfil por G5 primero, ¿sí? Y luego la dama de Cristóbal seguramente iba a ir a D4, y aquí es donde se presentaba la posición crítica, porque resulta que ahora está cayendo el alfil, no hay tiempo de jugar alfil H1, porque aparece este mate en 2 acá, ¿cierto? Entonces aquí habría que haber hecho algo así como caballo E3 y aceptar, en cierta forma, devolver un poco de material para quedar con las piezas en una situación activa y buscar algún ataque o algún contraataque sobre este rey que en cierta forma parece un tanto desprotegido, aunque ni tanto tampoco, pero buscar algo ahí. Eso era otra opción. Pero bueno, se produce la posición que acabamos de ver, torre por, y ahí dama por, alfil por A1, G por F4. Obviamente ahora Cristóbal hace dama de 5 buscando simplificar, ya la torre ahí es bastante fuerte, dama por, peón por, y ahora, bueno, no hay tiempo obviamente aquí de comer. Robert jugó caballo 3 porque seguir comiendo aquí, en realidad, daba lugar a que el negro se activara demasiado. Por ejemplo, una jugada como torre C8 directamente, ya sobre ese peón, y se está cayendo ese peón. Sí, ahora caballo de 3 para tratar de defender, simplemente alfil de 4, y esa posición es ventaja decisiva para las negras. Entonces, no había tiempo. Por eso juega caballo 3 directamente, y ahora ya Cristóbal juega D4 atacando al caballo, caballo C4, torre 8 activando la pieza obviamente y amenazando entrar por la primera fila atacando, o por la segunda atacando los peones, caballo E5, y aquí se produce una situación bastante interesante. Peón por, el caballo está en el aire y alfil por. Y acá, cierto, un remate que recorrió las redes sociales con algunos diagramas y esta posición en la que Cristóbal remata el juego con una combinación de coronamiento, ¿cierto? Aquí pueden parar el video. ¿Cuál sería la jugada ganadora? Precisamente torre por E5, ¿cierto? Alfil por, y ahora D3. Ese peón está yendo a dama, por lo tanto no se puede jugar obviamente alfil por porque seguiría D2 y ese peón corona. Por lo tanto aquí lo único que va quedando para aspirar a detener ese peón es jugar alfil F4, y ahora la jugada que cierra el telón en esta posición. ¿Cuál es? Bien, alfil E5, ¿cierto? Una bonita jugada que obliga a Robert a rendirse porque obviamente alfil por sigue D2 y ese peón es dama. Otra situación interesante también se produce en la partida de Nicolás Abarca con Cristóbal Enrique. Una partida que se inicia en una defensa Caro-Kann,
Se llega rápidamente a esta posición después de la movida 12 de las blancas, y aquí se llega a esas típicas estructuras parecidas como a la francesa, obviamente, donde hay una cadena aquí en el centro y el ataque, en este caso a la casilla 5, para tratar de desmembrar el centro, es típico en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Cristóbal? Cambia la dama primero, Nicolás rey d3, y ahora inmediatamente restringiendo cualquier avance en el flanco de rey, porque aquí lo que quiere hacer en algún momento Nicolás es h5, llevar ese caballo a una mala posición, ir ganando espacio. Pero con la movida h5, ¿cierto? Todo bien en este caso para la idea. Torre e1, ahora se está amenazando obviamente en cualquier momento un cambio y este peón está en el aire, por lo tanto hay que defender ese peón cómodamente con rey f7. Y ahora Nicolás juega caballo G1. Obviamente la idea de jugar caballo G1 es tratar de alcanzar a llegar con F4 para firmar esa cadena que está siendo atacada fuertemente. Pero Cristóbal aquí no le da tiempo y rápidamente destruye ese centro. ¿Cómo se puede lograr eso acá? Precisamente C5. Esa jugada es una jugada muy fuerte en el típico estilo de la francesa, en la que el centro está siendo atacado con todo. Obviamente ahora no se puede jugar tan fácilmente C3, que sería interesante, pero ahora peón por, y ese caballo ya puede ir por A6 a ubicarse en B4 y empezar a molestar a ese rey que podría estar muy inseguro en esa casilla también. Si tomamos en cuenta que una torre se va a poner en la columna C, hay una presión bastante molesta ahí, porque las piezas blancas están muy mal ubicadas, ¿ah? Entonces eso hace complicado el juego. Por eso Nicolás obviamente busca soltar su posición, juega alfil a3. Y ahora caballo c6, presionando el centro nuevamente. Ya se está cayendo acá el centro, ¿cierto? Por lo tanto aquí peón por jugó alfil por. Y ahora alfil por. Obviamente hay una clavada, por lo tanto no queda otra jugada que hacer alfil por c5, ¿cierto? Y ahora después de B6, que seguramente estaba dentro de los cálculos, este peón queda en el aire, ¿cierto? Y ahí se cae el centro. Y ahora fíjense cómo empieza a pegar súper fuerte Cristóbal, que jugó muy inspirado este torneo. Caballo por D4, ya con ventaja negra, ¿cierto? Porque el rey está en el medio, el centro desapareció. Nicolás jugó alfil B2, C3 era lo que había que hacer acá. C3 porque así a caballo F5 se puede resistir con una jugada como y tratar de aguantar en esa posición. Pero aquí obviamente alfil B2 no es una jugada muy precisa, había un tema táctico que se escapa aquí a Nicolás y que justamente, aquí pueden parar el video, ¿cuál es el golpe? Efectivamente, caballo por B3. Esa jugada es muy buena porque obviamente alfil por seguiría caballo C5 jaque, y una vez que se mueve el rey me como acá, ¿cierto? Y quedo con ventaja. Entonces no queda otra que a caballo por hacer peón por no, ¿sí? Y ahí después de alfil por, torre B1, alfil F6, el negro quedó con una ventaja que después materializó más adelante en un final de torre, que si ustedes lo quieren ver, yo les voy a dejar en la descripción del video el link donde pueden descargar todas las partidas y revisar los resultados de este torneo que ha estado muy interesante. Bien, avancemos entonces a otra posición, una partida que juega Cristóbal Enrique con Felipe Vergara, ¿cierto? Uno de los talentos también en el ajedrez chileno, Felipe, y un jugador que está dando que hablar por sus buenas actuaciones. Entonces juega el blanco y Cristóbal encuentra aquí la forma de aprovechar su ventaja de espacio, que todavía al negro le falta un poquito de tiempo para completar el desarrollo de sus piezas, y que hay algunos temas aquí con este alfil en la diagonal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede el blanco seguir incrementando la ventaja? ¿Cómo jugarían ustedes acá? Cristóbal encuentra la forma, juega alfil G5, que es una buena jugada obviamente ahí, porque la idea está en que a la movida siguiente va a venir caballo 5. La idea es obviamente descolocar y aprovechar el mayor desarrollo del blanco, completar el desarrollo de todas sus piezas y rápidamente atacar, ¿sí? Aquí jugaron F6, ¿sí? Jugadas como alfil E7 de seguro no funcionaban, porque vendría un balde de agua fría para las negras, que sería esta jugada, caballo 5, que es muy dura. ¿Por qué? El tema es el siguiente, bueno, si ahora yo me como el peón, que es prácticamente... no, parece que comer pierde, habría que jugar dama de 6. Pierde esta porque ahora yo puedo tener alfil por jaque,
Entonces a peón por dama, estas simplificaciones son forzadas, y después de torre por cambio acá, y hay un temita acá que es el doblete. Ese doblete ahí es el que embarra toda la situación. Entonces esa jugada caballo 5 sería muy fuerte ahí. Por lo tanto jugó F6, y ahora Cristóbal igual sigue con la idea, caballo 5, dama por D4, caballo por, y aquí se produce una simplificación. Obviamente el negro debe cambiar las piezas para tratar de evitar, como su rey está desprotegido allá, es bueno cambiar la dama obviamente para frenar un poco la iniciativa. Entonces torre por, cambio piezas, ¿sí? Y ahora peón por. Bueno, el peón de C6 se va a caer siempre, ¿sí? Porque no hay cómo defenderlo, entonces ahora juega alfil acá. Ahora, obviamente no hay tiempo aquí de jugar C5, ¿sí? Porque ahí seguiría simplemente alfil C6, jaque, el rey queda en una situación complicada, y ahora, por ejemplo, bueno, rey F7, torre D7, jaque, y ahí están los descubiertos, por lo tanto el rey tendría que ir a G8, y ahora una movida como torre D8 deja completamente paralizado ahí, no va a tener problemas para desarrollar sus piezas, la torre queda encerrada en H8, etcétera. Esa posición sería muy mala para el negro. Entonces, obviamente, no se puede perder tiempo y hay que jugar alfil E7, que fue lo que jugó él. Entonces Cristóbal tomó, rey allá, alfil B7, va a atacar ese peón, y ahora alfil C2, ¿cierto? Jugó Felipe. A ver, buscando aquí una alternativa de contrajuego, buscando una alternativa de contraataque. Bueno, está claro que los defectos de la posición, si hubiera que buscar defectos de la posición, estos peones en cierta forma están muy avanzados y crean debilidad en el sector del rey. Pensando desde esa perspectiva, a lo mejor sería interesante buscar un contraataque en base a H5 para aprovechar las debilidades en este lado. Si bien es cierto, uno durante la partida puede estar pensando y la mente gira en torno a cómo defiendo el peón de A6 para que no me lo coman. Pero también es cierto que después de H5, por ejemplo, comer acá sería, yo digo que sería malito porque ahora peón por, y en caso de peón por ya podemos jugar alfil E4, ¿sí? Y ahí habría contrajuego porque el rey está bastante debilitado. ¿Sí? En cualquier momento está amenazando alfil F3 y con una red de mate producto de la exposición de ese rey blanco también. Entonces esa era una idea interesante a considerar. Alfil C2 parece un tanto dudosa porque ahora Cristóbal, después de torre acá, torre D2, obliga a que el alfil tenga que hacer una movida como alfil B1. Y aquí lo comentábamos con Cristóbal también en la partida. Aquí era fuerte jugar A3. ¿Por qué? ¿Por qué era fuerte jugar A3? Porque con A3 el alfil ya no tiene la casilla B4 como ocurre en la partida después. Y ahora puede ir tranquilamente a presionar el peón de A6 que va a terminar cayendo. Por ejemplo, si una jugada como A3, se está cayendo el peón, ¿sí? A5, imaginemos. Entonces ahora alfil C7, presionando ese peón. Y como juego, ¿sí? Por ejemplo A4, ¿sí? Y ahí puede ser torre D7, obviamente. Y ahí estamos en una situación en la que está el blanco con una iniciativa bastante buena y el negro todavía tiene problemas para activar sus piezas y claramente está mejor por la coordinación del blanco y porque tiene este punto donde en cualquier momento puede molestar, ¿sí o no? Pero jugó acá A4 Cristóbal, ¿sí? Entonces aquí era interesante, en vez de lo que jugó Felipe, jugó A5, ¿sí? También era interesante jugar A5 acá, frenando, ¿cierto? Y logrando la casilla para ese alfil, frenando el peón ahí, dejándolo como una potencial debilidad que en algún momento puede ser atacado. Y si ahora, por ejemplo, seguía alfil C7, alfil B4, y me trato de instalar ahí con el alfil buscando alguna posición de resistencia en donde pueda lograr el empate. Si torre D7, rey G6, por ejemplo. Ahí habría que ver si el negro puede en esa situación resistir sin problema. Entonces, pero aquí juega E5. Y al jugar E5, bueno, Cristóbal juega alfil E3, A5, tratando de llegar a la misma posición anterior, pero obviamente el E5 ha tenido algunos inconvenientes, principalmente debilita al rey en esta diagonal y suelta el control de la casilla de 5. Con el peón en E6 habría sido un poquito mejor. Entonces alfil D5 jaque, rey G6 y ahora alfil B6, atacando ese peón.
Entonces alfil B4 defendiendo y ahora torre D1. ¿Sí? Y aquí se produce el error decisivo. Aquí el negro tiene que jugar alfil C2. Y a torre D1, torre C1, perdón, alfil D3. Y tratar de resistir ahí. Tratar de resistir esta posición. Torre, obviamente aquí alfil C2 no tiene sentido analizar torre A1, ¿cierto? Porque es muy pasivo ahí, seguiría torre D8 y el negro empieza a agarrar vuelo, o incluso también puede ser interesante F5, que habría que analizar en esa posición. Pero aquí se produce el error decisivo, torre D8, y ahora se pierde la partida más o menos rápido. Porque siguió alfil A7, quedan las dos piezas atacadas, obligado ahora a jugar, obviamente, alfil C2, porque nos sirve hacer una movida como torre D8, porque está este jaque y queda la torre en el aire. Entonces habría que hacer alfil C2 y ahora se encuentra Cristóbal esa jugada, obviamente, de desviación y quedan con material de más. Alfil por, alfil C2, y la partida aquí terminó rápidamente de la siguiente manera. H5 jugó Felipe, peón por, rey por, aquí están en el apuro tiempo, y en este momento, después de alfil por, torre D5, y la partida se terminó porque se cae ese peón y la torre es muy fuerte ahí, apoyando también al peón B. Bueno, sería injusto no decir que también hubo una partida en la que Cristóbal estuvo perdido, ¿sí? Que fue justamente la partida con Hugo López, en la que Hugo López alcanzó una posición con ventaja, pero después se le cayó la flecha en un momento y perdió. Claro, la situación se produce acá, después de la movida 33, ¿cierto?, de las negras, torre C5. Aquí está muy apretado Cristóbal en esta situación, se juega alfil C2, porque este peón está cayendo, ¿cierto? Este es el gran problema. Ese peón no hay cómo defenderlo, el rey está bastante débil acá en H2 y las piezas están teniendo que defender. El negro tiene mucha ventaja espacio y eso hace que su posición sea bastante preferible. Entonces alfil C2, bueno, Hugo se come un peón y aquí viene el error que según el mismo Cristóbal también se cuelga en una, que es ese torre 1. Y ahí Hugo juega precisamente alfil H4 y aquí el negro queda ganado después de alfil por, rey por, caballo A5, C4, que ahí también eso lo único que hace obviamente es aumentar los problemas del blanco. Peón por, B4 y caballo B3, dama por y caballo D4. Y en esta posición se le acabó el tiempo a Hugo López. En verdad, un excelente torneo, partidas de buen nivel. Los jugadores, la mayoría jugó todas sus partidas a toda máquina. Se vieron situaciones bastante emocionantes también. Y bueno, Cristóbal, el gran maestro chileno, ¿cierto?, ha sido un justo vencedor. Mañana lunes lo vamos a tener en una entrevista exclusiva. Conversando un poquito, él nos va a mostrar algunas de sus partidas, vamos a comentar ahí, etcétera, y él nos va a contar también qué es lo que se depara en el futuro, qué actividades va a realizar. Ahí él nos va a estar contando los detalles de todo lo que se viene. Un abrazo, no se pierdan los nuevos tutoriales, estamos subiendo tutoriales de manera seguida. Si tienen algún tema interesante, escríbanos. No se pierdan este año los nuevos eventos que vamos a hacer, las transmisiones en directo, torneos y muchas sorpresas que tenemos preparadas. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.